Kiko, bienvenido a Kaizen. No sabes las ganas que tenía de sentarme a charlar contigo. Primero porque sabía de entrada ya que teníamos muchos intereses en común, pero es que además he visto mientras preparaba la entrevista que hay algunos paralelismos bastante curiosos en nuestra trayectoria. Y por si fuera poco, hace nada que me leí tu libro, Piensa Claro, del que hablaremos un poco más adelante y que me ha encantado. Así que teníamos que sentarnos a charlar sí o sí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nada, gracias a ti. Es un placer. Estoy encantado de estar aquí y efectivamente, estoy seguro, vamos, te escucho, con lo cual sé que tenemos muchos asuntos, intereses en común. Genial. Y yo tengo cierta tendencia a empezar las entrevistas con preguntas a veces poco comunes. Y en tu caso, me voy a ir directamente a un artículo tuyo en Jotdown, que me parece además que he visto que tú lo definías como el más, no sé si el más duradero o el más permanente, algo así, que es, ¿por qué hay que rodearse de gente que disfrute fácilmente, incluso de las modas? Pues sí, bueno, ¿por qué hay que hacerlo? Es porque la alegría es contagiosa, ¿no? O sea, la gente, digamos, alegre o sí, que disfruta de lo que tiene, sea muchísimo o sea solo bastante, pues eso, contagia eso que tiene, ¿no? Es gente con la que bueno, la gente les busca, además esta gente la identificas, ¿no? Porque es gente que atrae a otras personas, ¿no? Y le pasan cosas así. Bueno, es más divertida, hace la vida mejor, ¿no? Y es gente que a veces un poco a su pesar, ¿no? O sea, que no es siempre bueno para esa gente, ¿no? Porque bueno, a veces eso, no sé, el ser la persona con la que todo el mundo quiere salir de fiesta está bien, todo el mundo le diviertes, pero acabas saliendo todos los días, ¿no? Y eso a lo mejor no es lo mejor para ti, ¿no? Entonces, hay distintas condenas, ¿no? La gente alegre eh, eh, eso, hace un servicio a la sociedad y por eso me parece que es útil rodearse de ellos. Y el artículo, digo siempre eso, es un artículo que ha durado mucho porque escribí en Jotdown hace, no sé, 6, 7 años y vuelve periódicamente. O sea, periódicamente me lo vuelvo a encontrar en redes, compartido, la gente se acuerda de él. La verdad que le tengo mucho aprecio al texto porque eso, lo escribí en un momento además feliz para mí y me encanta verlo reflotar. Qué bueno. La verdad es que es una reflexión que yo me he hecho muchas veces. Le dediqué unos cuantos capítulos a la felicidad en el podcast y una de las cosas que aprendí es que tenemos un nivel basal de felicidad, ¿no? Y eso es casi genético. Luego ya mejoramos a partir de ahí o empeoramos a partir de ahí. Y una reflexión que me he hecho yo, por ejemplo, con mi chica, bueno, mi mujer, que nos hemos casado hace poco y todavía no me he acostumbrado a decirlo así, gracias. Ella es feliz. Es una persona que si le preguntas de 0 a 10, casi siempre es un 9. Y yo soy un 6 raspado, 5 por ahí siempre. Entonces, es cierto que rodearte de gente así, como tú dices, hace un bien a la sociedad, ¿no? Son gente como que te recarga de energía. Claro, porque es lo que decías, ¿no? Al final, yo creo que la felicidad es algo muy complicado, ¿no? Es como, Sí. sabemos hacer infeliz a la gente, o sea, hacer infeliz a la gente es fácil. O sea, es como, sabemos cómo se hace esto. O sea, si tú pues, le privas de libertad, le privas de ningún tipo de bienes materiales, o sea, la escasez, el hambre, la angustia, el miedo, todo esto es fácil, sabemos cómo hacerlo, ¿no? Por desgracia. En cambio, hacer a la gente más feliz es muy complicado, ¿no? Es como, por esto que dices, ¿no? Porque tendemos a volver, ¿no? O sea, al final hoy te alegras mucho. A mí me encanta el tema, ¿no? O sea, es esto de cuando te estás enfermo, ¿no? O sea, yo me rompí el menisco el año pasado y estuve unos tiempo que no podía caminar bien y tal. Y tienes esa cosa de decir, joder, cuando vuelva a estar bien de salud, no me voy a volver a amargar con una chorrada, ¿no? No voy a volver a hacer. Pero luego eso nunca dura. Porque a los 4 días vas en el metro y pasa el metro y se te acaba de ir justo cuando llegas tú y te jode un poco y dices, joder, mira, iba tarde y encima ahora el metro no pierdo, ¿no? Tal. Entonces, esa la maldición esa bueno, qué difícil es ser plenamente feliz todo el día, pues existe, ¿no? Entonces, tener gente como que te da un pequeñito empujón hacia la felicidad, pues es útil. Sí, además yo creo que te acaban contagiando un poco la forma de mirar el mundo, ¿no? Y de disfrutar de las pequeñas cosas. He dicho muchas veces en el podcast que una de mis obsesiones son los perfiles híbridos, esos que combinan varias disciplinas. Y de hecho suelo poner como ejemplo a dos personas. La primera es Cris Carrascosa, una buena amiga con la que comparto otro podcast y que ella es abogada especializada en cripto,
Y el otro eres tú, un ingeniero que ha acabado dedicándose al periodismo, entre otras cosas. Y siempre digo que creo que en realidad vosotros dos, como ejemplo, pero vosotros dos en concreto, no competís con casi nadie, porque hay muy poca gente que tenga esa combinación de conocimientos. Competís indirectamente sí, pero no en ese nicho concreto, es difícil encontrar a la gente que haga eso, ¿no? Y siempre me gusta conocer un poco el camino que recorristeis, ¿no? Y en tu caso me gustaría empezar por tu infancia, porque he leído que te defines como un niño feliz y callejero, pero también introvertido y un poco obsesivo. ¿Cuáles eran esas obsesiones? Pues bueno, obsesiones un poco nos sorprenden, ¿no? Cierto gusto por sistematizar, por organizar, por la completitud, ¿no? O sea, yo que sé, cuento la anécdota esta en el libro, ¿no? Me recuerdo un día en un viaje con mis padres, no sé, estábamos de viaje y paramos en la típico comedero ahí, pues, mitad del viaje, ¿no? Y recuerdo que había como mogollón de chapas, una cosa como que también es muy del siglo de ayer, ¿no? De la escasez, ¿no? De cuando había cosas distintas en distintas, no ya países, sino en distintas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, había como chapas de refrescos de marcas que yo no conocía, que no había visto nunca, ¿no? Y entonces me dio la cosa como de recogerlas, ¿no? Y había pues una de Cass, una de no sé qué, de cervezas raras, ta, 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 ta. Y recuerdo el momento ese de que mi madre desesperada decir, Kiko, o sea, nos tenemos que ir, o sea, hay que seguir el viaje, esto es... Y nos tenemos que ir. Y recuerdo mirar ahí como el comedero aquel y ver todas las mesas a las que yo no había mirado y pensar, parecerme inabarcable, ¿no? O sea, es como el mundo enorme de las chapas que no me iba a poder llevar, ¿no? Y el miedo era que es como de organizarlas, ¿no? Tiene la pulsión esa de necesito una década. ¿Sabes? Esta cosa de... Entonces, esa es un poco la pulsión, ¿no? Luego es verdad que yo me crié en un pueblo pequeño o relativamente pequeño, entonces callejero lo fui un poco, digamos, por entorno. Probablemente no hubiese sido, digamos, más friki si me hubiese criado en otro sitio, pero digamos, el medio también te hace, ¿no? Y pues estábamos en la calle y eso. Entonces, la combinación fue un poco rara. O sea, yo, digamos, creo que mi temperamento hubiese sido mucho más geek, ¿no? Más friki, pero vivía en un pueblo que lo que íbamos era salir a jugar a fútbol o a lo que fuese, ¿no? Entonces, esa, digamos, mi infancia en ese sentido me moduló no exactamente cómo. Y otra idea sobre lo que decías de la competición, Sí. de tener estos perfiles, digamos, híbridos o ver qué es lo... Bueno, dónde tienes una ventaja competitiva. Una cosa que tengo muy presente es... yo hice esto un poco intencionadamente, es decir, pues a mí, yo tengo un perfil híbrido, es decir, yo estudié en ingeniería y me gustaban las mates y quería hacer física, o sea que este era mi mundo también. Me gustaba mucho leer y me interesaban las historias y la divulgación. Entonces tenía un perfil híbrido normal, o sea, eso es desde el principio. Pero, por ejemplo, yo me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho. A lo mejor, si tuviese que elegir exactamente lo que yo quisiese hacer, escribiría más como escribía John Down. Escribir más, no sé, más cursi, con una mirada, sí que es un poco analítica, pero digamos una mirada cursi Más del día a poética, ¿no? día, pensar en la nostalgia, sí, Claro. de la infancia, las películas y tal. Pero la realidad es que donde había una ventana, donde había una oportunidad era en usar datos en el debate público, porque había muy poco, ¿no? Entonces, creo que a veces romantizamos a veces demasiado lo que es la vocación o lo que... Entonces, está claro, o sea, a mí me encanta mi trabajo y me encanta mirar el mundo con datos, pero es algo que también he cultivado porque había un espacio que ocupar. Hay mucha gente que escribe bien y escribe bonito y tiene cosas interesantes que decir. Y yo ahí tenía menos ventaja. Lo puedo hacer y me encanta hacerlo y busco oportunidades para hacerlo. Pero donde había un gran hueco, entonces creo que hay ese equilibrio, ¿no? Es tener en un lado en cuenta qué es lo que se te da bien, qué es lo que puedes hacer, quieres hacer, y en el otro pensar dónde hay las oportunidades, porque el mundo es azar y el mundo es oportunidad. Sí, luego seguro que llegamos o volvemos a esto, porque te quería preguntar más adelante sobre eso, cómo desarrollar un perfil híbrido, etcétera. Pero yo creo que hay una fase inicial muy de exploración que tiene que ver con nuestras curiosidades, pero luego también tienes que meter una capa de intentar entender qué puedes aportar diferencial al mundo y por qué el mundo está dispuesto a pagar por ti, ¿no? Que es una conversación que es la antítesis de la poesía y de lo poético de la vida, pero que es fundamental. Bueno, claro, porque necesitas, eso es lo que luego te da también libertad para un montón de cosas, Claro, ¿no? Y es efectivamente. a lo mejor para luego saltar a otra cosa o para cultivar un
hobby que acabe siendo tu segunda profesión, o sea, pero sí, yo creo que esa cierta frialdad está bien. Y luego es una renuncia pequeña, porque lo normal es que te interesen distintas cosas. Claro. O sea, no tienes una vocación, una voluntad. Yo creo que esto muchas veces se construye a posteriori. Tú oyes escuchar a, no sé, deportistas de élite que son el mejor en lo suyo y hasta los 12 años jugaban a otro deporte, ¿no? O sea, es como Federer quería ser futbolista. Entonces, creo que sí, que a veces a posteriori, cuando ves todo el camino, construimos un relato, creo que te he escuchado hablar de esto alguna vez, ¿no? Mirando hacia atrás, reconstruyes tu vida como se parece que todo está un poco predeterminado, ¿no? Pero eso es una construcción que puedes hacer a posteriori, pero es mentira. O sea, tú podrías acabar en dos vidas muy distintas y reconstruirlas hacia atrás y decir, bueno, claro, es que esto yo desde niño ya recogía chapas y tal. Bueno, hacías más cosas desde niño, ¿no? Se nos da muy bien unir los puntos hacia atrás. De todas maneras, yo entiendo que cada uno tenemos intereses, ¿no? Pero es que después de esa infancia que tuviste, tú llegas a la universidad para estudiar una ingeniería y acabas haciendo un salto con doble tirabuzón, que es que acabas investigando modelos matemáticos de bacterias durante 10 años. ¿Cómo llegas a un tema tan específico? Bueno, yo estudié ingeniería industrial. Ajá. No había visto un ingeniero en mi vida. ¿Sabes? En mi familia ellos eran gente, digamos, de humanidades, que habían estudiado en Madrid, pues eran progres y tal, se fueron a vivir a un pueblo. Entonces, digamos que eran un mundo, habían estudiado una carrera universitaria los dos, o sea, sí que, digamos, la academia era algo cercano a mi vida, pero muy, muy de letras, ¿no? Más intelectual, Entonces, ¿no? Más un ambiente más intelectual. Sí, total. También por los tiempos, o sea, en España pues no había muchísimos ingenieros en los 80, y menos en provincias, ¿no? Entonces, pero yo quería estudiar física, entonces alguien en algún momento era el boom de las ingenierías de los finales de los 90 y tal, y bueno, si tienes nota, tal, ¿por qué no haces teleco? Y entonces, bueno, preguntas, es una ingeniería. Entonces, yo acabo haciendo ingeniería industrial bueno, Dios sabe muy bien por qué, ¿no? Pero con una vocación así, o sea, yo no era de cacharrear, ¿no? Entonces, claramente yo en la carrera enseguida pivoteé a las áreas más generalistas, ¿no? Entonces, la ingeniería de sistemas es dentro de ingeniería industrial, pues es el área un poco que es esa mirada sistemática que la puedes aplicar a fenómenos sociales o a una maquinaria, a una industria. Entonces, no fue casualidad, digamos, que ese fuese el área que me fue gustando a mí, ¿no? Entonces, hice proyecto final de carrera en algo así. Entonces, cuando, digamos, elegí con quién quería hacer tesis doctoral o con quién me parecía interesante, profesores, era de ese departamento y tenían proyectos en biotecnología. Ellos tenían proyectos en biotecnología y entonces yo desembarco en las bacterias, en el mundo de las bacterias, con una mirada más ingenieril de cómo podemos maximizar la capacidad de producir determinadas proteínas alterando genéticamente unas bacterias para crecerlas en un caldo de cultivo, Entonces, esa es, digamos, mi llegada al tema. Luego, además, yo, una vez estoy en el tema, pivoto más a ciencia básica y menos a biotecnología, porque vuelve a ser ¿por qué funcionan las bacterias así? ¿Podemos predecirlas? Ya, porque vuelve a ser un poco mi interés de hacerlo más generalista y pensar no tanto en el cómo lograr algo, ¿no? Que es la pregunta ingenieril, sino por qué funciona esto así o cómo funciona, ¿no? Entonces, ese es un poco el viaje. El viaje es súper azaroso, no elijo yo a las bacterias, en verdad. ¿Y qué aprendiste de las bacterias? Sí, es una pregunta muy rara, pero me pica la curiosidad. A ver, yo aprendí mogollón de biología. Ajá. Que preciosa. Sinceramente no sabía, y además a mí no me gustaba especialmente. Que es estas también casualidades que hablamos a veces de... bueno, yo creo que en el instituto, ¿no? Que es que biología se estudia, yo no conecté con con una disciplina, ¿no? Pero es que son esas más loterías, ¿no? O sea, podía haber conectado, podía haber tenido un profesor, una profesora que me hubiese fascinado pues un área en ebullición, además, que la biología se desactualizan los libros todavía, que no pasan tantas cosas que estudias en el instituto. Y que se puede conectar con mil cosas interesantes y que luego me resulta muy interesante. Pero la realidad es que yo la aprendí con 23 años, después de acabar la carrera y por necesidad, ¿no? Entonces, lo tengo muy presente. Es como algo que me iba a gustar luego, me iba a interesar tanto, no me había interesado en 25 años, ¿no? Entonces aprendí mucha biología. Y luego, muchas cosas, o sea, sobre, digamos,
sobre fenómeno, sobre complejidad. O sea, la idea está de que unas bacterias es una cosa súper simple, que es capaz de reunirse unas con otras para producir cosas complejas. O sea, la idea de emergencia, ¿no? De que algo que sea emergente es súper prevalente, ¿no? Con preguntas sencillas de, no sé, o sea, ¿por qué saben las células de la piel de una cebra son todas iguales? Entonces, ¿cómo saben unas células que tienen que ser blancas? O sea, tienen, digamos, que producir color blanco en la piel de la cebra, en las hebras, y otras de negro. Es decir, ¿o por qué tienen lunares los tigres y todas las células de son iguales? ¿Cómo aparece eso, no? Y porque es una pregunta clásica en biología, ¿no? En el desarrollo hay otras muy grandes, ¿no? De cómo tu única célula sabe que tiene que formar un fémur y tal, pero con cosas tan pequeñas como eso. Entonces, ahí es mucho interesante, porque luego si piensas que esos comportamientos emergentes de que pues, en células, luego dices, bueno, ¿y si cada organismo, cada agente no es una célula, sino es una persona? Entonces, la analogía entre el comportamiento emergente de sistemas simples, ¿no? Las células, y luego pensar en personas, en mercados, en modas, en, no sé, ¿por qué triunfa un youtuber y no triunfa otro? O sea, estos comportamientos un poco por agregación, ahí la verdad aprendí mucho. Sí. No, volveremos a la complejidad porque es otro tema que creo que nos gusta mucho a los dos. Pero antes quería hablar un poco de proyectos paralelos y cómo acaban definiendo mucho de nuestro camino, porque a mitad de aquella época de investigador, si no me equivoco, en 2007 tú lanzas un blog por afición y te encuentras con un montón de lectores. Algo parecido a lo que me ha pasado a mí con este podcast, ¿no? Que lo lancé por canalizar esas mismas obsesiones y se me ha ido de las manos. ¿Por qué te dio a ti por lanzar tu blog y cuál crees que fue la clave de que tuviera éxito? Pues, a ver, esto es 2006. Yo creo que básicamente los blogs nacen porque se podía escribir en Internet. O sea, Porque era podían una ingenuidad existir, ¿no? absoluta de, claro, es como que yo puedo escribir, ahora es todo ya casi incomprensible hoy, ¿no? Pero es como, te explotaba la cabeza de pensar, yo puedo escribir aquí en 5 minutos lo que yo quiera y lo puede ver cualquiera en el mundo. O sea, es como, sí, esto funciona así. O sea, es como tú puedes poner aquí tal, dice, pero ¿qué hacemos? Entonces estás ahí en el teclado un poco como queriendo, ¿no? Al principio tener mail, ¿no? Que dices, ¿a quién le mando un mail? No conozco a casi nadie con un mail. Voy a mandar un mail diciendo, hola, tal, te mando un mail. Pero era ese momento de tremenda, todas las posibilidades, ¿no? Y el wow effect, o sea, en un mundo en el que las cosas eran escasas y las revistas o la información, una cosa que fluía de arriba abajo brutalmente, ¿no? O sea, existía la televisión o los periódicos o los libros de una cierta gente que comunicaba hacia abajo y tú eras un receptor de información. Tú podías mandar podías mandar una carta a un periódico y a lo mejor te la publicaban y tal, pero tu capacidad de expresarte era mínima, ¿no? Entonces esto cambia en esos primeros años y entonces en los blogs es pues lo que surge cuando pues no sé, un montón de países o digamos la mitad rica del planeta puede poner en internet lo que quiera, ¿no? Entonces, en ese cámbrico de escribir, pues empezar no era tan raro. O sea, de hecho, me empujó alguien, un compañero de laboratorio, digamos, se llamaba Sala Becarios, el primer blog, pues estábamos con la beca haciendo la tesis doctoral y empezamos a escribir, pues de nada, o sea, empezando a escribir pues se podía escribir de cualquier cosa, ¿no? Entonces, básicamente la gente escribía de cosas que no hubiese en los medios, entonces, pues nosotros escribíamos, yo empecé a escribir con una mirada así un poco entre ingenieril y académica, con números, escribir con números sobre asuntos del día a día. Porque, digamos, los números o la mirada cuantitativa era algo escaso en los medios de comunicación, de una tradición de letras gigantesca. Y entonces, pues podías ahí decir con Excel, hacer ahí 4 números de me conviene más comprar una vivienda o alquilar y tal. Que ahora todo, si lo ves, era todo malo y era era muy pobretón, era amateur. Pero la realidad es que era escaso y era nuevo y pues generó más interés o conectó con algunas cosas que la sociedad demandaba en ese momento y pues poco a poco se fue construyendo una audiencia, había lectores y lo que ya conoces, como tienes lectores, pues tienes incentivos a currarte un poco más y entonces te lo curras un poco más y entonces te lee más gente y entonces como te lee más gente te lo curras aún más y pasa un tiempo, pues al final estás metiendo ya muchas horas
empieza a ser más difícil competir contigo, porque para competir contigo hay que meter bastantes horas, porque tú le metes ya bastantes horas, tú ya tienes una audiencia. Entonces, bueno, ocupas un espacio y digamos de ahí hasta hoy. Es esa cadena que se realimenta en el éxito, ¿no? Que lo difícil es echarla a andar, pero una vez que se echa a andar hay un montón de fuerzas que te empujan a seguir así. Te ayudan, te ayudan. Me estabas recordando, joder, no soy capaz de recordar el año exacto, creo que fue en 2007, 2008, que en mi carrera un profesor que era precisamente el que estaba obsesionado con hacer ingenieros híbridos, que se llamaba Sáez Vacas, ya falleció, nos puso de tarea montar un blog a cada uno de nosotros. El tío se empeñó en que tuviéramos un blog y que escribiéramos ahí sobre, ya no me acuerdo ni qué. Y es que es cierto que yo creo que hay un valor muy diferencial y hay quiero decir, hay una ventaja diferencial muy importante en aquellos que se lanzan a probar los nuevos medios antes. Creo que te encuentras, esa explosión cámbrica que tú decías, sucede también porque hay un ecosistema muy rico en el que hay un montón de cosas por explorar y por explotar que nadie está explotando todavía, ¿no? De hecho, creo que es Sí. en dos... Ay, perdona, dime. No, dale. No, y que sí, que al principio es fácil. O sea, digamos, Claro. es al principio, si llegas pronto, pues está ahí la fruta, ¿no? La fruta fácil de coger, ¿no? Entonces, sí, llegar pronto a los sitios es importante. A los sitios correctos, claro, eso es lo difícil. Sí, luego podríamos hablar de cómo llegar y comprobar si es el sitio correcto, pero de hecho creo que es en 2010, poquito después de aquello, cuando fundas Politicón junto a unos amigos, y más o menos por la misma época yo me uní a unos compañeros de carrera en un proyecto que se llamaba 6.0, y aunque vosotros claramente os fue mejor que a nosotros, creo que ambos partíamos de una intuición muy similar, que era que Internet iba a cambiar el periodismo. ¿Qué era, bueno, y qué es, porque sigue existiendo, si no me equivoco, Politicón, y qué aprendiste tú de aquella época? Politicón era, en esencia, un blog. Entonces, básicamente, habíamos empezado a escribir en Internet, había un grupo de gente que nos leíamos y nos poníamos comentarios, que era una cosa que se hacía, o sea, pertenecíamos a una red de Internet, antes, esto es pre-redes sociales. Un anillo de los que Twitter llamaban había empezado. de aquellos. ¿Te acuerdas cuando hacían anillos de blogs? Sí, tal cual. O sea, es esa, ¿no? Y el blog roll y tal. Entonces, Twitter acababa de empezar, entonces habíamos humanizado un poco nuestra relación porque nos conocíamos ya en Twitter y Twitter era muy personal al principio, entonces, bueno, ya era gente que no conocía, pero sentía que un poco sí conocía. Y entonces montamos un blog más grande con la idea un poco de tener más masa crítica, ¿no? Con la idea de, escribir, a mí me cuesta escribir 2 veces por semana de curro, pero es mejor escribir más. ¿Por qué no nos juntamos un grupo de gente afín y tal y crecemos el blog, ¿no? Ese es el origen. Entonces, además yo justo en el momento en el que lo creamos acababa de dejar de escribir porque era mucho curro y la verdad que estuve casi un año sin escribir, pero me contactaron para montar esto, que sí tal, bueno. Y el caso es que montamos eso, un blog que en principio era una cosa como muy de nicho, de gente relativamente, bueno, gente joven entonces, que escribía sobre política con una mirada basada en evidencias, digamos, entre cuantitativa y usando papers y tal. Entonces, todos los demás eran gente que venía del mundo de la ciencia política o sociología. Digamos, yo era el más raro, digamos, porque ese no era mi background. Y bueno, empezamos a escribir en un blog. Lo creció, tenía más audiencia y tal. Lo curioso es que, luego hemos hablado ya de la suerte, pero la suerte es importante. O sea, el blog estaba bien, funcionaba y era un blog regular, pero claro, lo que nos da el empujón, digamos, definitivo es pues que en 2011 hay el 15M y en 2013, 2014, pues el sistema de partidos español explota. O sea, aparecen Podemos, luego va a aparecer Ciudadanos y entonces de golpe los medios más mainstream pues sienten que está pasando algo en política nuevo, que tiene mucho que ver con los jóvenes y necesitan voces jóvenes para hablar de esto. Entonces, nosotros éramos como suficientemente nativos digitales, porque es un blog que escriben en internet y que les ve gente y tal, y son jóvenes, pero al mismo tiempo pues teníamos ciertas credenciales más tradicionales, de unos que están haciendo la tesis y suenan más o menos, pues eso, escriben, por lo tanto que es más fácil de integrar en el mainstream y tal, y hablan medio bien y tal. Y
eso es lo que de golpe nos da mucha más atención, porque de golpe nos empieza a dar más visibilidad a los medios, que todavía tienen mucha visibilidad, y empezamos a escribir, pues eso, en prensa general, en el país y en otros sitios, en la radio, en la tele y tal, pero eso fue muy circunstancial. La realidad es que hoy, luego, eso, yo he acabado, digamos, haciendo el viaje al periodismo directamente, y pues mis amigos de Politicón pues están continuamente pues haciendo análisis en la tele, pues no sé, son Jorge Galindo, Pablo Simón, o sea, es gente que luego ha ocupado sitio en medios de comunicación. Pero para mí lo curioso es, si la crisis hubiese sido económica y no hubiese girado a la política, pues igual hubiera sido un proyecto bonito, pero igual no hubiera cambiado mi trabajo. Mi etapa en 6.0 terminó en 2013, después de más de un año en conversaciones y en negociaciones, con un grupo de medios que quería, no sé si invertir o comprarnos, porque nunca se aclararon. Y creo que no lo he dicho nunca públicamente, pero curiosamente ese grupo era Prisa. Y me tocó ir bastantes veces a las oficinas de Miguel Yuste, que supongo que conoces bien, y me pateé las redacciones de AS, del País y del Huffington Post, donde, por cierto, Montserrat Domínguez y Guillermo Rodríguez nos trataron de maravilla, así que yo no sé si esto lo oirán alguna vez, pero les mando un saludo desde aquí. Y también a Rosalía Lloret, que ahora es CEO de eldiario.es y que era nuestra principal valedora en aquel proyecto. Y quizás es porque las cosas no salieron bien, pero al final de aquella experiencia yo acabé con la sensación de que había un choque cultural gigantesco entre quienes venían de los días anteriores de los medios, de los días de Vino y Gloria, y unos pocos que andaban por ahí que entendían que el terreno de juego había cambiado o estaba cambiando. Tú llegaste precisamente al país un par de años después para hacer algo que tampoco era tan común por entonces, que es este periodismo más de datos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Qué sensación tuviste tú y, sobre todo, cómo has visto la evolución de los medios desde entonces hasta ahora? Porque yo sí que veo una evolución. Sí. Bueno, o sea, lo primero es tu sensación, yo creo. La sensación que te dejó yo creo que es la correcta. O sea, eso es lo que había. Eso es lo que había entonces. O sea, con Internet, los medios de comunicación vivieron una crisis gigante que en gran medida dura. O sea, no han vuelto a ser en términos económicos, no han vuelto a ser negocios rentables. Es una cuestión más o menos global. En el mundo parece que un poco, digamos, fuera de España, sí parece que hay un cierto equilibrio en que hay unos pocos ganadores que sí que han ganado la digamos, guerra en Internet para hacer información. Y New York Times es un negocio floreciente, Financial Times, pero en general ha habido esa tensión, ¿no? Y en ese contexto había un conflicto, había una guerra entre dos miradas del negocio, o no solo del negocio, digamos, de la labor de lo que es un medio de comunicación, ¿no? Pero un medio de comunicación es un negocio muy particular. Eso también no es una empresa al uso, quiere ser otra cosa y es otra cosa, ¿no? Entonces sí que había una tensión muy clara entre la gente que miraba pues la época de la gran atención en los periódicos en los 90, ¿no? Cuando vendías 1.000.000 de ejemplares en el papel y era una marca muy reconocida. Y la gente que después de este cámbrico de Internet del que hablábamos, en el que había un montón de gente haciendo cosas distintas y captando atención, haciendo cosas distintas, pues, bueno, quería cambiar el periódico. Es decir, bueno, ¿cómo tiene que ser el periódico en un mundo post-Internet? Y podías querer, no, tiene que ser como siempre ha sido o tiene que ser otra cosa, ¿no? Y esa tensión existía, es legítima, y ahí en medio había una guerra también de personas. Al final, siempre que hay una tensión, hay un conflicto, ¿no? Pero sobre la crisis es relevante, eso para mí es útil pensar, yo creo que todo el mundo puede tener esta imagen de lo que era un periódico y dónde estaba el valor de un periódico. Yo creo que es donde está el germen, ¿no? La cuestión, ¿no? O sea, un periódico era una cosa que en su núcleo duro ha estado vender información, ¿sabes? Contarle a la gente lo que importa en el mundo, pero la realidad es que en el periódico, cuando tú comprabas un periódico en los 90, venían más cosas. Y esas cosas que se han desgajado del periódico, empiezas a hacer la lista y claro, empiezas a ver mucho valor yéndose, ¿no? Empiezas a decir, bueno, es que el periódico, no sé, el periódico
venían los anuncios de trabajo. Y la gente para buscar trabajo compraba un periódico y miraba los anuncios. Claro, eso, no sé, es InfoJobs o es LinkedIn. Entonces, claramente ahí había un valor que se ha ido a otro sitio, ¿no? O la gente cuando quería comprar una casa buscaba los anuncios y tal. Idealista o cualquier web de Mi Piso o lo que sea, eso venía cuando tú comprabas el periódico venía ahí ese valor también, ¿no? Entonces, los pasatiempos o los juegos, o sea, el entretenimiento, o sea, digamos, Los directamente dominicales, jugar a ¿no? Los sudokus, dominicales adicionales. claro, todo eso venía ahí. Entonces, todo eso se ha desgajado y son negocios florecientes que existen fuera, no sé, Wallapop. O sea, todo, digamos, comprar cosas de segunda mano. O sea, todo eso es como algo servicios que tú prestabas que te parecían subsidiarios a vender información o a informar al mundo y que a lo mejor eran subsidiarios en ciertos aspectos, pero la realidad es que ahí había valor porque la gente ha construido negocios con eso y eran tuyos. Que sostenían Entonces, parte de tu claramente ahí se estructura fue de mucho. costes, además, sostenían parte de tu estructura de costes que te permitía hacer lo otro. Probablemente era eso lo que pasaba. Y probablemente eso es la compresión que igual tienes que haber hecho. Yo quiero decir, es que igual estamos en cierto modo financiando esta información de calidad tan costosa de producir con todo esto otro. Porque tenías un bundle, vendías un paquete que venía prestigiado y tú podías consumir entretenimiento o los deportes o algo más, no sé, más bajo, digamos, en prestigio, pero te llevabas una cabecera a un periódico, que era una cosa como, pues que quedaba elegante, a lo mejor. Aunque a lo mejor tú ibas a mirar los anuncios. Entonces, pero si, digamos, hubieses sido consciente de que eso era lo que tú hacías, cuando Internet empieza a desgajar tu producto, pues igual hubieses tomado decisiones de otra manera. Entonces, no, la decisión fue más bien aferrarse a decir, no, el valor está en la información hard de calidad. Y yo creo que el valor no estaba ahí. Creo que la realidad es que el valor estaba también en ser útil. Todo esto que hemos dicho eran cosas útiles que le prestaban un servicio a la gente. Y el valor estaba también en entretener. La gente tenía poco que hacer con su tiempo y el periódico llenaba un poco tu tiempo. Y sobre todo es que yo creo que una de las grandes barreras defensivas de los medios, o sea, aparte del éxito de un medio, era su alcance, ¿no? Su capacidad de distribución, el ser capaz de llegar a todos los kioscos. Claro, cuando llega alguien que te derriba esa muralla por completo, tienen que sonar todas las alarmas, porque si no... Claro, es que en cierto modo el monopolio que tú tenías era el monopolio de la distribución o del alcance. Claro. Entonces, que servía para mandar crucigramas y anuncios y no sé qué y tal. Y publicidad. Claro. Pero cuando de golpe tú pierdes, tú tenías el canal. Pero claro, entonces el valor igual no estaba, efectivamente, no estaba en ese contenido hard con el que tú abrías el periódico. Estaba en todo esto, ¿no? Porque si no, y la realidad un poco es, para mí el punto de vista es, si o sea, la información, ¿cómo decir? Internet, o sea, los periódicos no han sido reemplazados por otra fuente de información pura. O sea, podemos hablar de redes sociales, pero al final comparten tus enlaces, las fake news te roban un poco porque al final se circulan mentiras que pueden competir contigo, pero no creo. O sea, realmente lo que se ha transformado brutalmente es el mercado el de la utilidad por un lado y el de la atención. O sea, lo que le quita gente de leerme a mí en el periódico no son leer información en Internet, es Netflix y juegos y WhatsApp y Tinder. Podcast y todo, claro. Claro, lógico, la gente tiene muchísimo, o sea, es una batalla descarnadísima, ¿no? O sea, que la gente te dé 10, no sé, que nos escucha ahora alguien 15 minutos. Jolín, nos está dando, o sea, es muy súper valioso, o sea, yo me siento un privilegiado. No tenemos esta charla y la gente podría estar haciendo cosas increíbles. Es con sus 15 minutos. Podría estar eso, ya te digo, puedes estar hablando con un amigo que hace tiempo que no ves. O puedes entrar a ver tu correo y ver si alguien te ha contado algo nuevo, o ver si sacas una cita. O sea, la competencia por el tiempo de la gente se ha vuelto descarnadísima. Entonces, ese es el mercado que ha cambiado. Que, por suerte, tenemos muchísimas cosas que hacer con nuestro tiempo. En cualquier da igual donde vivas, da igual donde estés, no sé. ¿no? Entonces, eso es maravilloso, que no se nos olvide. Luego, obviamente, ahora estamos un poco en el backlash de, joder, no tenemos atención, no tenemos concentración, es imposible leer 10 minutos. Ok, todo eso es cierto, pero podemos elegir apagar las cosas. Hace 25 años
joder, te aburrías de otra manera. Lo que te faltaba era la variedad, ¿no? Te propongo que nos lancemos ya directamente a hablar un poco de Piensa Claro, y seguro que de ahí saltamos a otros muchos temas. En el libro tú das 8 reglas para descifrar el mundo y tener éxito en la era de los datos. No vamos a hablar de las 8 porque la gente se tendrá que comprar el libro, que paso se escriben, y yo voy a publicar uno pronto, o sea que se queden con ese mensaje. Y además es que está muy bien, pero sí hay algunos temas que quería tratar. La primera de las reglas es acepta la complejidad del mundo, con lo cual empezamos fuerte porque la complejidad, ya decía yo antes, que es un tema recurrente en Kaizen, y no sé si a ti te pasa lo mismo, y lo pensaba antes cuando hablabas de las bacterias y de los comportamientos emergentes y cómo puedes, incluso si te vas a lo más sencillo de todo, encuentras complejidad. Pero yo cuanto más reflexiono sobre la complejidad que tenemos alrededor, más me veo rebotando entre dos extremos. Por un lado, entre la fascinación y el disfrute de sentir que entiendo cada vez un poquito más, pero por otro, un pequeño desasosiego de darme cuenta de que todo tiene una infinita profundidad y que es muy, muy difícil de abarcar, ¿no? Y curiosamente estas navidades me estoy leyendo, todavía no lo he terminado, pero me estoy leyendo un cómic que tenía pendiente desde siempre, que es Sandman, que es una maravilla para quien no lo haya leído. Es muy largo, porque son 14 tomos, pero es una maravilla. Y hay una frase que me dejó muy tocado que dice un personaje al despertarse de un sueño, y la he apuntado por aquí, que es algo como: si mi sueño es real, entonces todo lo que sabemos, todo lo que creemos que sabemos es mentira. Significa que el mundo es más o menos tan sólido y fiable como una capa de espuma sobre un pozo de aguas negras que desciende para siempre y que hay cosas en sus profundidades sobre las que no quiero ni pensar. En mi caso no es tan extremo, esto es un poco lúgubre, pero sí hay ese puntito de desasosiego de comprender que el mundo es mucho, mucho más complejo de lo que nos parece. Eh, Después de esta introducción tan larga, ¿qué has aprendido tú sobre la complejidad del mundo y cómo crees que podemos lidiar con ella? A ver, esa sensación yo creo que es común, ¿no? Hay gente que le da miedo al espacio, ¿no? Y es esta sensación de ver algo vastísimo y verte tú muy, muy pequeño. Y eso Claro. es angustioso para mucha gente. Yo no sufro de esa angustia, ¿no? O sea, la recuerdo como algo, tengo un recuerdo infantil de exactamente el mismo dilema que tú, ¿no? De pensar en la Tierra desde fuera y tener esa mezcla, es hacerlo un poco como que me daba un poco de miedo y un poco de tal, pero al mismo tiempo me resultaba tan fascinante. O sea, una pequeña droga de pensar en eso y me producía esa sensación. Y tengo el recuerdo infantil. Pero dejó de funcionarme en algún momento. Ahora no me da realmente ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero es un miedo común, ¿no? Que siempre que no sea bloqueante, ¿no? O sea, la gente que se angustia de verdad, pues mejor que no juegue con ello. Pero si no, me parece que probablemente es útil pensar bueno, que tu vida es algo sencillo. O sea, creo que ver tu existencia como algo pequeño, creo que a veces ayuda a tomar decisiones. Creo que no es, no sé, que a lo mejor no hay que hacer en tremendos sacrificios por cosas que vas a conseguir quizás en el futuro y que en el fondo tampoco importan, por ejemplo. Entonces, creo que no es una mala ley de vida. Y luego, sobre la complejidad en general, pensando más en términos prácticos, para mí es la idea 1 o la idea 0 del libro, ¿no? Es para pensar claro, es como un gran atajo, ¿no? O sea, es partir de la idea de que las cosas en general son más complicadas de lo que te parece a primera vista, ¿no? No solo porque las cosas son muy complicadas en general, sino porque lo normal es que las cosas te parezcan más sencillas de lo que son. O sea, tenemos esa tensión, ¿no? O sea, el mundo es complejo y nuestro cerebro está hecho para simplificar. Que igual es la única forma, o bueno, no es la única forma, pero igual es la forma que ha elegido la evolución de que vayamos tomando decisiones por ahí, que es pensar que sabemos. Entonces, no, voy a hacer esto porque tal y por cual, y no, sí voy a hacer cual porque es mejor. Como tú vives una pequeña ficción de conocimiento y de que todo, bueno, de que sabes cómo va a actuar, y no, le voy a decir esto porque así va a pensar tal, y es como, Dios sabe, o voy a hacer este curso porque creo que me irá muy bien luego en el trabajo, no sé qué es, Dios sabe, ¿no? Pero tener esa convicción nos ayuda, ¿no? Pero creo que es bueno ser consciente de que eso es un espejismo. Un ejemplo pongo muchas veces es, ¿sabes? O sea, las personas tenemos la sensación de que sabemos por qué los demás hacen las cosas. ¿No? Es como, no sé quién, a veces alguien te hace algo en el trabajo que no te gusta, o un amigo ha dicho esto, joder, ha dicho esto porque mira, lo ha dicho con toda la intención, porque quería tal, y ya sabe que a mí me sienta fatal, que no sé qué. Entonces, como que tú teorizas mucho sobre por qué los demás hacen las cosas con cierta convicción, ¿no?
de que sabes por qué lo han hecho, ¿no? Y luego, si te preguntan a ti, o sea, la realidad es que si piensas sobre por qué haces tú las cosas, no es nada fácil saber por qué haces las cosas. O sea, me lo puedo inventar un poco sobre la marcha, pero yo no sé exactamente por qué hago las cosas que hago, ¿no? Entonces, si yo no me sé explicar a mí, ¿por qué sé interpretar a los demás, ¿no? Entonces, algo aquí falla. Me recordabas, soy muy pesado con este libro, pero es que es una lectura que me marcó mucho. Me recordabas a Foster Wallace y Esto es agua, cuando dice que todo en su experiencia de la vida le confirma continuamente que él es el centro del universo, que las cosas suceden delante de él, detrás de él, a su alrededor, etcétera. Y es un poco lo que dices, ¿no? Asumimos que todo va de nosotros. Claro. O sea, es un poco... Ese es el gran sesgo, ¿no? O sea, hablamos de sesgos en el libro y es como el gran sesgo con el que vas andando es que tienes un sesgo de observador gigante. Claro. Es todo gira a tu alrededor. Entonces, mira, precisamente por eso, esa sensación de pequeñez, yo creo que lo que amortigua un poco es esa mirada vamos, que la tienes que asumir. Luego, de complejidad hay mil ideas sobre detalles concretos de qué forma toma la complejidad del mundo, ¿no? De entender, yo qué sé, saber un poquito de teoría del caos, ¿no? De cómo hay cosas que son impredecibles pues, por naturaleza, ¿no? O entender, no sé, por leyes exponenciales o hablar de realimentación. O sea, que luego hay mil conceptos pequeñitos de ingeniería de sistemas o de teoría de complejidad en general que son útiles en el día a día. Por eso lo tomo en el libro. O sea, es decir, hay esta parte un poco filosófica, pero luego hay un montón de ideas accionables. A menudo ideas un poco de conocimiento negativo, o sea, que sirven más bien para evitar que creas algo. Pero bueno, es un poco... La realidad es que el conocimiento negativo es útil. Claro, es que es el primer paso. De hecho, las dos reglas siguientes son piensa en números y protege tus muestras de datos. Y esto es algo, especialmente lo de pensar en números, que creo que para los que hemos estudiado números, vamos a llamarlo así, nos es más o menos natural, pero no es así para todo el mundo. Y por eso me parece especialmente interesante, porque yo digo mucho que los números dominan nuestro día a día y creo que necesitamos un nivel suficiente de pensamiento numérico. Y creo que tendemos a confundir saber hacer cálculos complicados, derivadas, integrales, todas esas cosas que tienen símbolos raros y que a mucha gente le parecen pues casi, yo qué sé, invocaciones demoníacas. Confundimos eso con pensar en números, que ahora me dirás si estás de acuerdo, pero para mí es más bien tener la capacidad de poner los datos en contexto, de saber cuándo son relevantes y cuándo no, y de en general de criticar los datos, ¿no? De tener una mirada crítica hacia los números y buscar referencias, por ejemplo. ¿Cuáles son para ti las claves básicas para pensar en números, para desarrollar esa mirada numérica? Pues súper de acuerdo con esto. Yo creo que es casi como una especie de protección que nos hemos hecho a la gente que habla matemáticas, o como para proteger tu terreno. ¿No? Esta cosa de que hay que hacer matemáticas difíciles, o sea, de derivar, integrar. En el día a día eso no es donde está el valor. Creo que nunca lo ha sido y cada vez menos, ¿no? Entonces, igual necesitas haberte peleado con esas cosas para desarrollar un cierto manejo de números sencillos, eso no estoy seguro. Pero desde luego no es lo que haces en el día a día. O sea, lo que haces en el día a día es todo mucho más mundano, ¿no? O sea, es esto, pues eso, pensar en reglas de 3, hacer cálculos de orden de magnitud, no sé. En España, no sé, hay 10.000 matrimonios al día o al año o 100.000 o 1.000.000. Entonces, ¿cómo puedo estimar esto si tuviese que hacerlo aquí en directo? O sea, hay 10.000 o 100.000. Y es pensar, bueno, ¿cuánta gente hay? ¿Se casa una vez en la vida? ¿Una y media? Bueno, o sea, es órdenes de magnitud. Entonces, eso es el pensar en números y está al alcance de todo el mundo, ¿no? O sea, creo que eso es una de las... Creo que en parte es una trampa. O sea, en general todos los gremios tienen esta cosa un poco de usar ciertos mecanismos a veces para proteger su conocimiento, ¿no? Por ejemplo, los abogados escriben de una manera que no se entiende. Yo creo que no tendría por qué ser así. O sea, no es por qué los textos legales no se pueden entender. Porque escritos tienen como un lenguaje paralelo, ¿no? Donde las palabras significan otras cosas y tal. Es como, ¿de verdad esto es más eficiente? A lo mejor una parte sí, ¿no? O sea, el lenguaje técnico a veces esconde una eficiencia, ¿no? Una palabra condensa mucha información. ¿No? Una precisión concreta. Pero mezclado con eso, digamos, con esa, digamos, la precisión del lenguaje técnico, a veces hay el deseo de proteger a los un conocimiento de los outsiders.
O sea, tú necesitas un abogado para entender un texto legal porque no se entiende. Y para hacer según de matemáticas necesitas a alguien de mates, ¿no? Entonces, creo que en todos los expertise, digamos, hay una parte de eso, de un grupo protegiéndose. En el mundo académico es brutal. Tú lees un paper, la introducción es imposible entender nada porque no es tu tema. Entonces, creo que con las mates hemos hecho un poco eso. ¿Y qué necesitas, no? O sea, para pensar números. Yo creo que lo primero es querer. O sea, querer pensar en números, ¿no? Que hay mucha gente que directamente no participa, ¿no? Es para mí la gran trampa y la gran pena, ¿no? O sea, gente que no sé, porque con 15 años se le daba peor, o pensaba que se le daba peor, o no llamó la atención, o por motivos absurdos de lo que te ocurre antes de los 15 años, que es la nada, pues tú no eres de letras y entonces no has aprendido mates y no aprendes mates, ¿no? Un poco. Entonces, como que ya no participas de eso. Entonces yo creo que querer, digamos, manejarte un poco con números es el primer paso. Y es verdad que cuanto más tardas en darlo, más cuesta, porque las personas estamos hechas para no salir de nuestra zona de confort con la edad. Entonces, querer es para mí el primer paso. Y luego el segundo es eso, es saber estas primeras mates de las que hablábamos, que es pensar un poco en lógica y hacer numeritos de hoja de cálculo, de Google Spreadsheet, de ver pues una serie, si esto es exponencial, si crece muy deprisa o crece despacio, o sea, es tal. Y luego, quizás el tercero, un poco más para los que igual ya tienen esos dos hechos, ya eres de pensar números y tienes un conocimiento básico, lo que decías, yo creo que cada vez más importante de saber juzgar críticamente o elegir bien qué números vas a manejar. O sea, hoy en día los datos ya no son algo escaso, son algo abundante. Y mi trabajo, ¿no? Que al final va de llegar a datasets y a conjuntos de datos sobre asuntos diversos con bastante prisa, porque tengo que ir a publicar algo el fin de semana. Para mí lo que cada vez es más importante es elegir bien las métricas. O sea, no hacer modelos gigantes de machine learning, no necesito grandes parafernalia matemáticas, sino decir, bueno, este modelo, no sé, si quieren, para predecir la pandemia, la evolución, si va a haber una sexta ola, ¿qué información están poniendo en la entrada? Y que estos información de entrada, ¿qué sesgos tiene? Y no sé, si están usando registros de fallecidos por causa de muerte, pues está codificada COVID o van a entrar como enfermedad respiratoria. O sea, es esa parte un poco realmente muy sencilla, muy mundana, es donde yo creo que hay más valor. Porque hay cierta tendencia a dejarte llevar un poco por la parafernalia, de si el modelo es sofisticado, si la visualización es muy buena o lo que sea, y no pensar no pensar suficiente en qué dicen estos datos, qué pueden decir estos datos y qué no pueden decir, ¿no? Qué conocen y qué ignoran, qué se pierden. Es esto para donde para mí está ahora mismo el máximo valor. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo a veces doy una clase por ahí de culturas o de organizaciones orientadas a datos y yo creo, pensaba varias cosas mientras hablabas. La primera es que todo lo que decíamos antes, ¿no? Todo el mundo se obsesiona con las operaciones complicadas y yo voy a hacer una confesión aquí. No me acuerdo cómo se hace una derivada, no me acuerdo cómo se hace una integral, llevo sin hacerlas años y no creo que sea capaz. Y me tiré 5 años haciendo integrales triples, pero es que eso no lo vuelves a utilizar. Yeah. Y no es imprescindible. Y una de las cosas que yo me he encontrado trabajando es gente que te viene súper feliz, te dice, estamos creciendo súper rápido, estamos creciendo un 100%. Y luego preguntas y resulta que es que ese día has pasado de vender un chupachups a vender 2 chupachups. Y es que es ruido estadístico. Entonces, ese sentido común numérico es a lo que yo llamo pensar en números, que es un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? Y hay un enorme valor en todos lados en tener esa capacidad de no necesitas hacer cálculos, sino criticar el dato y criticar qué significa el dato. Lo que hablabas tú del COVID. A mí me cuentas una estadística de fallecidos, vale, pero ¿cómo estamos calculando esa estadística? ¿Quién entra ahí? ¿Quién no entra ahí? ¿Hace cuántos días que falleció esa gente y cuándo se ha comunicado? Que fue la gran locura del COVID fue que nunca sabíamos cuáles eran las cifras reales. Todo eso no necesitas saber de números, es simplemente pensar de una manera crítica como pensarías acerca de palabras, pero nos bloqueamos porque son números. Sí, es exactamente esa
Y los ejemplos son esos. O sea, con COVID fue un curso aceleradísimo y veíamos eso. Por ejemplo, notificar o seguir la tendencia de COVID con datos de cambios diarios nunca tuvo sentido. O sea, decir, oye, hoy se han contado el 30% más fallecidos que ayer, era ruido. O sea, no tenía sentido. Para empezar, los viernes contaban más que los lunes porque había funcionarios rellenando papeles. O sea, estabas midiendo más la carga de trabajo de un funcionario que la marcha de la pandemia en un ritmo diario. No tenía ningún sentido. Y se informó públicamente, digamos, por las administraciones así, y muchos medios hacían. Yo en las peleas, nosotros pivotamos todo a medias semanales. Y era una tensión porque era, jolín, es que decimos que sube, pero en el PDF se ve que baja. Y no, es que es... Entonces, ese tipo de cosas de un cambio en un día no es una muestra. Además, la señal que estás viendo es el flujo semanal y no el cambio. O, sí, ritmos de muestras. Comunidades autónomas que tenían muy poca muestra, porque La Rioja pues vive menos gente y entonces pues es más ruidosa. ¿Por qué? Pues porque tiene menos muestra. Todo ocurre menos. O los fallecidos llegan con retraso, pero ese retraso no es solo el retraso de la enfermedad natural, sino que también es el retraso en el proceso de notificación porque funciona con otras garantías. O sea, esa, digamos, mirada, digamos, lógica, porque eso tiene que ver con la lógica. O sea, yo lo que me alucinaba haciendo el libro es que el libro, piensa claro, realmente es un libro, no tiene números, apenas, no tiene números. Es un libro sobre lógica. Pero la percepción que todo el mundo se ha hecho del libro, digamos, los periodistas que me entrevistan sobre ello, los medios de comunicación cuando voy a hablar del libro, tal, es un libro sobre datos, que en parte está unido a mi persona, pero en parte está unido a que han entregado esa mirada analítica a la gente de números. Pero la mirada analítica, ¿por qué tiene que ser? O sea, esto no está unido unívocamente a los números. Es decir, en el currículum clásico de la Edad Media, el trivium, la lógica era un conocimiento básico. Estaba la retórica, o sea, la gramática, digamos, que es cómo expresar el pensamiento con texto, la retórica, que era cómo expresar el pensamiento hablando, y en medio estaba la lógica, que era el arte de pensar. Y la lógica, no, los números llegaban después, pero la lógica era para todo el mundo, las falacias clásicas. Entonces, eso yo creo que es sintomático de la sociedad en que vivimos. O sea, que la gente, digamos, de ciencias nos hayamos quedado con piensa, claro, con la lógica como algo, una herramienta nuestra. Creo que no tiene demasiado sentido. Es una cuestión histórica, es una cuestión histórica. Hay infinitas madrigueras de conejo que podría perseguir ahí, pero las voy a dejar para otra conversación con una caña. Pero creo que hay un montón de cosas que vemos en el día a día que tienen que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Con cómo en una parte de nuestra actividad hemos abdicado de determinada forma de pensar y cómo hemos creído que el método científico, que en el fondo es la lógica, solo aplica a la ciencia. Pero ya te digo, si bajamos por ahí no acabamos. Así que vamos a pasar, si te parece, a la cuarta regla, sí. Porque a partir de yo tengo la sensación de que casi todo el resto del libro es una reflexión sobre la incertidumbre y cómo lidiar con ella desde distintos ángulos, ¿no? Distintas fuentes de incertidumbre y cómo lidiar con ella desde distintos ángulos. Porque la cuarta es asume que atribuir causas es difícil. La quinta es no desprecies el azar. La sexta es predice sin negar la incertidumbre. Y la séptima es admite los dilemas y haz malabares. Yo he dado bastante la tabarra en el podcast con el impacto de la suerte o de la aleatoriedad en la vida y es un tema que me apasiona. Pero, ¿qué peso crees tú que tiene la suerte en nuestras vidas? ¿Y cómo crees que podemos integrar eso, la incertidumbre, en nuestra forma de pensar sobre el mundo? Sobre cuánto importa el azar es una de esas preguntas imposibles de responder. Pero bueno, a mí me encanta, pero primero mi primer punto, y creo que mucha gente a veces no lo ha pensado, y creo que es casi incuestionable, si no tienes una mirada religiosa del mundo, tu vida depende de tres cosas, y solo depende de tres cosas, ¿no? O sea, depende de la genética con la que naciste, o sea, de cómo eras al nacer, del entorno en el que has crecido, digamos, de lo que te ha pasado, y depende del azar. Entonces, bueno, y la genética entorno, y el otro tienen un componente de azar enorme. Sí, pues digamos, esa es tu primera lotería.
O sea, Claro. efectivamente, la primera lotería hay un libro que se llama La Lotería Genética, Ujú. tiene un par de años, está realmente muy bien. No lo conozco. eh, y la idea que lleva es, hablamos muchas veces de la lotería del entorno, ¿no? De el privilegio de nacer en una familia eh, acomodada, en un país rico, bueno, te ha tocado la lotería. Nacer en el siglo XX, en una familia ok, en España. O sea, eres un privilegiado, tú naces privilegiado. El libro va sobre la idea. Ojo, que esa no es la única lotería. La otra lotería es los genes random que te tocan al nacer. Mm, Que no dependen solo de tus padres. O sea, al final la combinación de los genes de tus padres que a ti te cae no es la de tu hermano también. O sea, que incluso mm, vuestros hermanos tenéis. Y lo que es un libro escrito un poco con una mirada claramente de izquierdas, pero yendo a esta lotería. Es decir, si queremos proteger a la gente de nacer en la familia equivocada, pues igual hay que tener en cuenta también que hay gente que nace con determinadas capacidades que en la sociedad premia más o premia menos, por azar. O sea, a lo mejor, yo qué sé, ser hiperactivo tiene un coste que no tendría, joder, que no, ¿por qué? No tendría que ser, pero luego vas a una escuela en la que ser hiperactivo es un hándicap y eso te penaliza por una cuestión de orden social y tal. Bueno, el libro está muy bien, no me derivo, pero mm. esa idea de que tus genes, tu entorno y del azar gobiernan tu vida y luego darles peso es explosivamente difícil, porque depende de cada cosa, es una interacción de las tres cosas. Probablemente es irresoluble. O sea, Mm. sabiendo de que importan las tres cosas, creo que luego es muy difícil pensar en cuántas importan. Es verdad que de las tres, una no se puede controlar y las otras dos sí, por lo tanto creo que tiene mucho sentido que pensemos en cómo hacer el entorno más fértil para todo el Mm, mundo, que ujú. pensemos en cómo proteger a la gente de tener mala suerte, porque con los genes con los que naces, pues con eso no es algo que se pueda o que digamos se deba. De momento, al menos. Digo, poder ser probablemente se puede, pero digamos quizás por una vez estás aquí ya, ¿no? Entonces, eso me parece muy útil. Y luego decías sobre la incertidumbre, sobre cómo lidiar con ella. A mí me gusta, y por no alargarme, pongo el ejemplo en el libro de Obama. Obama Ujú. dice, yo lo uso como ejemplo de persona híbrida, pero digamos del otro lado. Es decir, no es Sí. como tú como yo, que es un híbrido que viene de los números hacia el otro lado, sino alguien que viene de las humanidades y abraza alguna mirada también cuantitativa del mundo, ¿no? Entonces Obama cuenta en su biografía, que también está bien, el libro, que cuando llegó a la Casa Blanca, el primer gran descubrimiento es que yo llegué y lo primero que aprendí es que cuando un problema llega a mi mesa, no tiene solución. Es decir, yo Mm, ninguno de los asuntos que llegan a mi mesa tenía una solución evidente, nítida, clara. O sea, si hubiese tenido una solución, alguien, antes de que esto llegase aquí, lo hubiese arreglado. Es mm. decir, si el problema X, la solución era hacer A y era evidente, pues nunca hubiera llegado. Y entonces yo eso asumí que yo no podía, bueno, no iba a poder tomar ninguna decisión como convencido de que esto iba a salir Definitiva, bien. ¿no? Porque Sobre todo definitiva. no, claro, sabía que esto que no podía pasar. Y entonces, bueno, ¿cómo hacía yo para dormir por las noches? Dice, pues yo lo que hacía era pensar en probabilidades. Mm, Dice, yo pensaba en probabilidades, que es decir, bueno, pues nos reuníamos a toda la gente, un montón de listos ahí y tal, mis asesores, asesoras y tal, pensábamos sobre el problema, escuchábamos a todas las partes implicadas, ahí, estábamos ahí, pues, hacíamos el trabajo y luego al final yo decía, bueno, pues si hacemos A, hay un 50% de probabilidades de que el problema mejore, aunque hay un 30% de que no sirva para nada y un 20% de que de hecho sea contraproducente. Entonces yo no sé si A es la solución, pero como 50 es más que 20, vamos a hacer A. Y hacíamos A. Entonces, esa reflexión me parece interesante, ¿no? Porque creo que a veces planteamos el falso dilema de que hay que elegirlo entre mm, una mirada académica así un poco utópica sería como alguien que no es incapaz de actuar hasta que tiene información completa. Ese momento nunca llega. Entonces tú no te puedes poner en manos de alguien que no puede actuar con información incompleta, porque eso produce inacción. Obama lo decía, eso no conduce a mm. la inacción. Pero yo, Obama también decía, tampoco tiene sentido, yo tampoco podía guiarme por mi instinto, con la rotundidad del hombre de acción, ¿no? De cargado de razón, aunque... Porque, dice, si me dejaba guiar por mi instinto, caía en dos problemas. Decía, o sea, por un lado, me dejaría guiar por como decía él, bueno, por mis prejuicios,
Es por lo que Son yo tus ya sesgos al pensaba que final. sabía. Son tus sesgos al Un final. sesgo. O también añadía, que tenía yo menos presente, el camino de menos resistencia. En su caso era política, es decir, lo fácil. Pero en cualquier organismo es o los prejuicios o lo más fácil, ¿no? Entonces, tampoco me valía eso y por eso, digamos, Obama acababa y me parece eso, un equilibrio muy razonable en alguien muy inteligente que ha tenido mucho éxito y que tiene siempre la tentación, la gente que ha tenido mucho éxito, de pensar que es la hostia. Sí. O sea, que Obama, joder, tú lo que tocas es oro. Entonces, la tentación es pensar, mi intuición es la hostia. Porque yo todo las decisiones que he tomado, es que he acertado siempre. Y la gente, ¿no? O sea, puedes pensar en Elon Musk. O sea, hay gente que puede haber tomado muy buenas decisiones y puede sentir que tiene un poder especial. Pues somos 8.000 millones. Entonces, hay gente que le ha salido todo bien por random total. Pero y ponte en la cabeza de esa gente. Claro, claro. Esto es aquello que hacían los romanos, ¿no? Que llevaban, cuando volvía un general triunfante de la guerra, le ponían un esclavo al lado en las celebraciones diciéndole, recuerda que eres humano, ¿no? Porque es un poco ese recordatorio constante de que, lo que tú decías al principio, de que hay una enormidad ahí fuera, que somos muy pequeñitos y que hay tanto que no controlamos que no depende de nosotros. Oye, la última de las 8 reglas es desconfía de tu intuición, que es justo un poco de lo que estábamos hablando. Y ahí caemos de lleno en el terreno de los sesgos cognitivos y en general de todas esas cosas que nos llevan a sacar conclusiones precipitadas, que es otro mundo fascinante. Porque lógicamente queremos intentar protegernos de los errores, aunque es bastante difícil porque si son sesgos es porque no somos conscientes de ellos cuando suceden, si no, no serían sesgos. Aún así queremos limitarlos. Pero te decía, yo doy clases en cultura, a veces sobre culturas orientadas a datos y siempre digo que para mí una organización que se orienta a datos es la que pasa de apoyarse principalmente en la intuición a apoyarse principalmente en los datos. Pero creo que ni antes tomábamos decisiones sin datos ni ahora las vamos a tomar sin decisión, porque los datos nunca son perfectos ni completos, como decías, y porque una de mis frases favoritas en la historia es esa de que todos los modelos son erróneos, aunque algunos son útiles. ¿Cómo piensas tú en el papel de la intuición? En cómo limitarla cuando nos lleva a errores, pero también en cómo y cuándo apoyarnos en ella. Aparte lo has respondido con esto de Obama, ¿no? Pero ¿cómo nos apoyamos en ella? ¿Cuándo? Creo que lo esencial es esto que dices. O sea, hay como todo se plantea en dilemas binarios, ¿no? Es la forma en que tenemos las personas de pelearnos, ¿no? Entonces, yo pongo el ejemplo de la tensión que ha habido en el mundo del deporte, primero en el béisbol, baloncesto y que hay en el fútbol, sobre si hay que tomar decisiones basadas en datos o basado en la experiencia o la intuición, en lo intangible, ¿no? O sea, la gente del deporte ha odiado la mirada, sí. O sea, el rollo Moneyball, esa tensión es... Y yo la he visto, por ejemplo, en fútbol muy prevalente recientemente, ¿no? La gente, digamos, del fútbol desprecia, odia un poco la mirada cuantitativa, una parte de la gente, ¿no? Entonces, hay un conflicto, ¿no? Es como, ¿deberíamos guiarnos por la intuición o deberíamos guiarnos por los fríos números que no lo capturan todo y tal? Claro, yo creo que la lectura que hay que hacer es que es un dilema absurdo. Es decir, ¿por qué hay que elegir? O sea, ¿tú por qué vas a tener que elegir entre, no, es que o eres de los de la tribu de los números, que entonces no ves el partido, no lo pones en la tele, o sea, no lo miras? O eres de los de, no, y es que yo, no me saques estadísticas, que yo es que me guío por otras cosas y tal. Ese es un conflicto humano. Es un conflicto de tribus y es un conflicto de poder. Está la gente de una cosa y la gente de otra, que venden un poco lo que hacen o que se quiere proteger de no tener que aprender una cosa nueva. Tú igual no quieres aprender lo que dicen los viejos y los viejos no quieren aprender esto del Excel. Pero es ridículo. O sea, la realidad es que tú tienes que cogerlo todo. Estamos volviendo al debate del periodismo cuando llegó a Internet, ¿no? Es exactamente lo mismo. Claro, es que son los conflictos estos son humanos. O sea, quieres mirar el mundo complejo con una mirada reduccionista y no te va a funcionar. Igual, si tienes que elegir entre las dos miradas reduccionistas, ¿cuál te quedaría? Bueno, no lo sé, o sea, ¿para qué? ¿Pero por qué tengo que hacer esa elección? O sea, yo tengo que... Entonces los números no acaban, no. Es que no captura todo esa estadística, vamos a ignorarla. No, joder. Si no captura todo, vamos a mirarla, vamos a usarla y luego vamos a pensar sobre lo que no captura para tenerlo en cuenta también. Entonces tu proceso de decisión, pues es todo. O sea, las estadísticas de fútbol miden, lo que no miden, lo integras tú
con eso. Tú ya las llamabas intuición, pero creo que podemos incluir ahí eso todo. Experiencia, cualitativos. Lo puedes codificar. Igual puedes buscar 50 expertos y preguntarles sobre sus intangibles y tendrás un poco más de robustez que no tener un único experto que con sus juicios y prejuicios. Obviamente no te va a proteger de todos los sesgos porque muchos los compartirán los 50, bla, bla, pero para mí el atajo es ese, es como, no, basta de tribus. Están los datos, está lo que no son los datos, ponlo todo junto y enfréntate a la complejidad de esa gigante de la que hablábamos al principio. Oye, vamos a ir acercándonos al final, pero antes quería que habláramos, porque terminas el libro con un epílogo que me lleva un poco al principio de la entrevista, que titulas Por una mirada híbrida, precisamente. Y ya te decía yo que los perfiles híbridos, y hemos hablado mucho de ellos, son una de mis obsesiones. Pero también tengo mucha gente que me pregunta cómo desarrollar una carrera más o menos generalista o sin especializarse demasiado, sobre todo en los primeros años de carrera, que parece que todo nos fuerza a especializarnos un montón. Y yo tengo algunas respuestas, pero me encantaría conocer tu perspectiva, porque así las enriquezco. ¿Cómo se desarrolla esa mirada híbrida y cómo compaginarla, además, con un mercado laboral en el que, eso, lo que decía, que cuando empezamos parece que todo te lleva a un camino marcado, que suele tender a la especialización, porque al final somos herederos de la revolución industrial y de la hiperespecialización de entonces? No tengo grandísimas o buenísimas respuestas, ¿no? O sea, creo que si vienes del ámbito de los números y quieres ir hacia el otro lado, el camino es un poco más fácil, ¿no? Creo que ahí querer ya es mucho. O sea, creo que me parece súper importante, ¿eh? O sea, ahora yo hablo mucho en universidades de ciencias de datos y tal, y uno de mis mensajes es preocúpate de los dilemas éticos que hay alrededor de la tecnología que haces, preocúpate de los sesgos que hemos hablado, o preocúpate... Aprende a contar historias, aprende a contar historias. Aprende a contar historias, o sea, comunicar. Todo esto es valioso porque además si no lo haces, si no lo aprendes, lo que van a hacer es te van a poner un jefe que lo va a hacer por ti. Entonces, o sea, no pasa nada, puede estar bien, pero que lo sepas, ¿no? O sea, igual que hubo una generación, mi generación, a los ingenieros les ponían jefes economistas, y entonces hubo todo el boom de los MBAs, ingenieros haciendo MBAs y tal, pues no, yo también sé de negocio, ¿no? Entonces creo que la gente así de datos ahora está un poco en esa misma cosa. Es guay, pero te van a poner un filósofo, un psicólogo tal, para que tu tecnología no haga a la gente desgraciada. Entonces, igual lo puedes aprender tú. Además, es interesante, es fascinante. Entonces, en ese lado yo creo que con la voluntad lo ayudas, ¿no? En el otro lado, o sea, la gente que viene del mundo de humanidades y quiere hibridarse, creo que ahí la decisión es, vas a aprender esas mates sencillas de las que queríamos hacer. ¿Cómo se aprenden esas mates sencillas? No hemos hablado nos hemos saltado eso. O sea, porque tú y yo coincidimos en que eso es lo importante. Pero las aprendimos aprendiendo a integrar y a derivar y cosas más complicadas. Entonces, ¿te puedes saltar eso? Yo creo que probablemente sí. Pero, o sea, es el bootcamp de pensar en números, no sé exactamente cómo lo haría, o si existe, o si habrá gente pensando en ello. Hay gente pensando en todo, ¿no? Pero lo mismo con programar. Entonces, bueno, si vienes del mundo de humanidades, pensar eso, en aprender un poco de mates, de un poco de programación. Y con la programación, que lo he aconsejado mucho hasta hace muy poco, ahora tengo incluso ciertas dudas, ¿no? Porque con este boom de la inteligencia artificial reciente, y hay, no sé, va a haber muchas oportunidades de, no sé, todo el momento en no code, ¿no? De vamos a poder hacer cosas sin programar que hace 5 años exigían programar. Igual en 5 años no va a hacer tanta falta programar. Igual hay que hacer el bootcamp de pensar en números. Yo tengo una duda de si el bootcamp de pensar en números incluye programar, sinceramente, porque creo que programar te estructura una forma de pensar que tiene mucho que ver con la lógica aristotélica y con la lógica de la filosofía, que es de donde viene todo esto, ¿no? Al final, programar no es más que traducir una serie de reglas lógicas a un lenguaje concreto. Entonces, no digo programar muy bien, pero aprender a hacer esa traducción, en el fondo, es aprender a traducir tu forma de pensar a una forma diferente, ¿no? No lo sé. Me convence, o sea, me convencerías con eso. O sea, sería que para los números esos rudimentarios de los que hablábamos, que no son integrar y tal, igual te ayuda más pensar en variables, en codificar, en poner en un Excel, o sea, cuadricularte un poco la cabeza. Claro, el álgebra básica es súper potente, pero la enseñamos fatal. Y el álgebra es una forma de pensar brutal. Y a partir de ahí, si a eso le añades una componente de lo que tú hablabas, ¿no? De tener
presentes los órdenes de magnitudes y lo que es significativo y lo que no, sea estadísticamente o relevante para el conjunto de datos, creo que es brutal. Oye, vamos a ir terminando, pero hay un par de preguntas que son recurrentes y casi obligatorias en el podcast que me gustaría hacerte. La primera, algo hemos tocado al principio, pero ¿qué has aprendido tú sobre la felicidad? Ya sea estudiando datos o en lo de rodearse de gente que disfrute o de lo que sea. ¿Cuáles son tus claves? Yo hay una frase que no puedo atribuir porque nunca recuerdo quién la dijo, pero que dice, bueno, la felicidad son 3 cosas, o para ser feliz hace falta 3 cosas, que es tener algo que hacer, tener algo que esperar y tener a alguien a quien amar. Y me parece un buen resumen, me ha servido. O sea, esto de tener a alguien a quien amar es como más fácil, o sea, necesitas rodearte de gente, hemos hablado de esta gente al principio, ¿no? La gente que les alegra la vida, ¿no? Tener algo que esperar a mí me resulta muy útil. Y creo que todo el mundo tiene. Que puede ser el fin de semana que viene, o puede ser el verano, pero digamos este anhelo de que es una promesa que luego nunca es así, ¿no? Porque luego llega el agosto y efectivamente no te cunde tanto como tú pensabas y tal, pero da igual. Al año siguiente reseteas y vuelves a esperar otra vez el agosto siguiente. Entonces, esperar para mí es importante. Y luego tener algo que hacer, que estoy seguro que a ti también te resuena, pero la vida es eso, hemos hablado, ¿no? Es como todo es un poco insignificante, nada importa mucho. Entonces decir, ¿por qué te levantas a hacer, no sé, no, es que quiero escribir una cosa y tal? Guay es mi trabajo, pero si no fuese, creo que lo necesitas. Y la gente lo tiene igual. Y es, no, es que me voy, está lloviendo, pero coges el coche, no me voy, no sabes que tengo que regar los árboles. Es como... Y la gente se moja, ¿no? Para ir a regar unos árboles aquí, cruzar un poco la ciudad. Tengo que ir es que tengo un terrenito y tal, y te vas allí a regarlos. Es como, no pasa nada, sí, pero tienes que ir a regar tus árboles, ¿no? Entonces, esas 3 cosas para mí es un resumen bastante suficiente de lo que al menos a mí me hace feliz. Me gusta mucho, me gusta mucho. Me gustaría terminar con una pregunta, ya te digo, esta sí que es casi obligada, y es que este podcast va de cómo entender un poco el mundo mejor cada día. Para ello tu libro y tu trabajo creo que son un buen punto de partida, pero siempre pido a los invitados recomendaciones adicionales. ¿Qué 3 libros, aunque me valen documentales, series, pelis o videojuegos o lo que quieras, te han ayudado a ti a entender un poco mejor el mundo? Pues a ver, voy a hacer un poco de trampas, entonces no voy a mencionar ningún libro de ciencia ficción. ¿Vale? Pero yo he leído mucha ciencia ficción. Y o sea, que la primera recomendación es ciencia ficción. Sí, y es como podía quedarme con uno, pero luego no es uno en concreto, pero a mí es verdad que es el género de mi infancia. Entonces, entiendo que esto puede pasarte con otros géneros. Para mí fue con la ciencia ficción, de ver el mundo desde fuera, pensar cómo sería la vida si no existiese si no tuviésemos propiedades, o cómo sería la vida si fuésemos 2 hermafroditas, o esta literatura del what if, ¿no? De cambiar una cosa y ver cómo cambiaría el mundo, me resulta utilísimo. Entonces ahí hay 1000 libros, hay Kaledin, Asimov, o sea, da igual. O sea, ahora hay otros autores nuevos que yo ya no he leído, o sea. Y también una defensa del género, ¿no? La literatura del género a veces no recibe las bondades que yo creo que debería, ¿no? Pero yendo a cosas más concretas, he pensado en cómo vivir una vida con Montaigne, que es un libro sobre Montaigne, que Montaigne es un buen autor para pensar cómo veía alguien la vida hace 500 años y es igual que hoy. Entonces, pero este libro, que en el fondo son sus ideas, pero pasadas por el tamiz de Sarah Bakewell, que es la autora del libro, a mí me encanta. Y creo que tiene de los dos. O sea, tiene Montaigne y tiene de ella. Ella dirá que no. Pero es alguien... A mí el libro es fantástico. A ella le encanta, obviamente, el trabajo, ha dedicado su vida a estudiar a Montaigne y luego lo ha hecho con un cariño el resumen y unirlo y sacarle lo máximo. Es un libro muy, muy particular, pero a mí me encantó. Luego, una segunda recomendación, el libro que igual más conecta con las ideas que hemos hablado de Moneyball, pero igual recomendaría del mismo autor, Michael Lewis, tiene un libro que se llama Deshaciendo Errores, sobre Kahneman y Tversky, sobre estos 2 amigos, colaboradores que acabaron ganando el premio Nobel, pero inventaron esta literatura de los sesgos, de cómo las personas conoces bien. Pero el libro, digamos, porque podríamos recomendar el libro de Kahneman, pero a mí me gusta más el de Michael Lewis, porque cuenta la historia de las ideas de esta gente, pero también su vida. La vida de ellos 2, de estos amigos, que
israelíes, van a Estados Unidos, bueno. Y luego Michael Lewis escribió muy bien, muy bien. Entonces, el libro es muy, muy bueno. Y luego, por quedarme con un tercero, sí, hay a mí me gusta mucho un escritor que es James Santer. Bueno, escribe novelas. Pues alguien como obsesionado porque cada frase capture la vida, ¿no? Es este afán de decir cómo poner la vida en literatura, ¿no? Y es alguien un poco atormentado porque nunca le parece que es capaz de hacerlo, ¿no? Pero tiene un libro, bueno, tiene muchos libros que me gustan, pero la autobiografía es además, se llama Quemar los días. Bueno, igual despierta demasiada envidia, ¿no? Porque James Alter es un tío que fue piloto de avión en Corea, ¿no? Piloto de caza. Entonces, su primera novela es sobre pilotos de caza, pero es como muy autobiográfica. Luego vivió en Europa porque pues, era como militar, pero militar pijo, ¿no? De haber ido a West Point y tal, o sea. Y luego, pues eso, vivió en Europa muchos años, acabó viviendo en Nueva York, se hizo escritor, ha hecho películas y tal. Murió con 85 años y era un señor ahí recio que conducía su coche. Entonces, un hombre un poco de ayer, pero a mí la autobiografía me parece un canto a la vida espectacular. Si superas ese punto de envidia, creo que se disfruta mucho. Qué maravilla. Esa envidia me recuerda a la biografía de Feynman, que me producía un poco esa envidia y un poco también es un hombre de ayer en muchas cosas, pero dices, joder, vaya vida tuvo este tío, que somos hijos de nuestro tiempo, que se va a hacer. Y luego el libro de Sarah Bakewell, que lo tengo ahí, lo tengo pendiente de hacer un capítulo del podcast porque me sumo a la recomendación, es una maravilla. El The Undoing Project, el de Michael Lewis, no lo tengo pendiente de leer, así que no puedo opinar sobre él, pero el de Montaigne, desde luego, me sumo a la recomendación. Oye, antes de despedirnos del todo, ¿dónde podemos seguirte, saber más de ti, de tu trabajo, comprar el libro, todas esas cosas? Bueno, yo tengo una newsletter en el País, que es para suscriptores del País. Que puedes probarla, puedes leerla un mes así simplemente apuntándote. Y luego soy muy activo en Twitter y crecientemente activo en LinkedIn. En Twitter con Kiko Yan. Es fácil de encontrar. Fantástico. Oye, Kiko, hasta aquí la entrevista. Espero que sea la primera de muchas charlas porque me lo he pasado muy bien. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Para mí es un placer también, así que repetimos cuando quieras.